Son las 11:17. Continuamos en la receta médica de la Z, los miércoles cardio-urológico. Momento de presentar a nuestra invitada en este día, doctora Mildred. Sí, bueno, para mí es un placer presentar a una doctora joven de nueva generación, ¿no? A la doctora Giselle Denise Rivera Echavarría. Ella es médico cirujano cardiovascular, graduada con honores en la Universidad Pedro Enríquez Ureñas, cum laude. Posteriormente, la doctora hace su especialidad en cirugía general en el Hospital Militar Docente Ramón de Lara y se marcha a Venezuela, al Hospital Militar también, ¿no? Carlos Arbelo en Caracas, Venezuela, donde hace una especialidad en cirugía cardíaca. Así que actualmente la doctora labora en la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología y también presta servicio en la clínica Dr. Sedano de Higüey. Doctora, para nosotros todos es un placer tenerla a usted aquí, una doctora muy joven, muy destacada, y para hablar de un tema del pueblo, ¿no?, que vemos a diario nosotros como médicos, como es la insuficiencia vascular periférica, específicamente venosa. Los micrófonos son suyos, doctora Giselle. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, gracias al Señor Todopoderoso que me dio la oportunidad de estar aquí compartiendo el día de hoy para explicarle un poco a la audiencia qué corresponde o qué abarca la insuficiencia venosa. Exactamente. Es una de las patologías con mayor prevalencia en adultos en edad productiva. ¿Qué es prevalencia? Recuérdate que hablamos para el pueblo que no es médico. Ok, bueno, es una de las enfermedades de origen vascular que más se presenta en los pacientes en edad productiva, lo que representa un gran problema de salud pública a largo plazo, porque merma lo que es la producción de esa persona, porque va a estar incapacitada de laborar por un tiempo prolongado cuando esta enfermedad puede presentar una de sus complicaciones. La insuficiencia venosa se define como una incapacidad del sistema venoso, propiamente dicho, de las venas, de retornar el flujo venoso que llega a través de las arterias, pasa a los capilares, aporta el oxígeno, hay intercambio de oxígeno y materiales de dióxido de carbono, el intercambio a nivel capilar, luego viene el retorno venoso a través de las vénulas capilares, venas reticulares. Exacto, eso vamos a explicar de manera que el pueblo lo entienda. Okay. ¿Qué papel? Porque estamos hablando de la insuficiencia vascular periférica, ¿no? A nivel de miembros específicamente la que vemos en las piernas, ¿no? La hinchazón en las piernas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con algo que se llama válvula que llega a ese extremo, ¿no? Claro. Las venas son las responsables de devolver el flujo sanguíneo que se encuentra en las piernas de nuevo al corazón para ser bombeado nuevamente a la circulación periférica. Para vencer la gravedad se ayuda de ciertos mecanismos. Uno de ellos son las válvulas que tienen en su interior, que permiten el flujo en una sola dirección, desde abajo hacia arriba. Cuando esas válvulas se dañan, se produce un retorno venoso y es un círculo vicioso porque va a producir dilatación venosa y eso va a traer como consecuencia mayor insuficiencia valvular. Para que las personas entiendan o la población, las válvulas son como unas puertecitas. Unas puertecitas. Permiten el flujo de sangre. Como yo le explico a mis pacientes, es como una válvula de esas de agua. Cuando usted tiene una válvula de agua, permite el flujo en una sola dirección. Si se devuelve, pues entonces tenemos un problema. Son como unas compuertas, esas que hay en las presas, ¿no? Así que yo se lo explico a los alumnos. Unas compuertas que se abren y se cierran. Y es muy común, la insuficiencia venosa, yo diría, y más en las mujeres. Sí. Exacto. Es hereditario, doctora. Eso. Tiene un componente, puede tener un componente hereditario. Existen 3 clasificaciones en cuanto a la etiología de la enfermedad venosa. Puede ser de origen congénito, cuando el paciente nace con ella, de origen primario, cuando se desarrolla, pero no tenemos una etiología específica, y de origen secundario, cuando está ocasionado por un proceso obstructivo, ocasionado, por ejemplo, por una trombosis
o por una masa intraabdominal, en el caso de los pacientes que tienen cáncer a nivel pélvico, ya sea de útero o de próstata, en el caso de los hombres, va a producir una compresión de las venas ilíacas, lo que va a traducirse en un aumento de la presión venosa distal, y eso va a ocasionar insuficiencia venosa o varices en las piernas. ¿Y por qué Entonces, las mujeres somos más dadas a eso? sí. ¿Qué tenemos? Existen componentes que son modificables y no modificables para la incidencia de enfermedad venosa. Se dice que las mujeres tienen mayor tendencia a sufrir de enfermedad venosa porque tenemos primero el componente de los embarazos, ¿ok? Durante el embarazo se produce en el primer trimestre un aumento de los niveles de progesterona que produce una vasodilatación periférica que estimula dilatación de las venas, y eso daña a largo plazo, puede producir insuficiencia venosa. Y durante el segundo y tercer trimestre, el útero grávido, es decir, el útero descansa con el feto sobre las venas pélvicas, y eso produce un enlentecimiento en el drenaje venoso de las piernas. Por eso las mujeres, después del segundo o tercer trimestre, empiezan a presentar las piernas hinchadas, las piernas pesadas, cansancio, puede haber ardor, comezón, puede haber cambios de coloración a nivel de la piel. Usualmente se dice que después del embarazo, aproximadamente 6 semanas luego, se produce un retorno a la norma en los casos donde no se haya producido un daño de las válvulas. Pero también, ocurre mucho en las peluqueras, por ejemplo, las personas que trabajan de pie. Los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad venosa va a incluir todos los pacientes que tienen una edad avanzada, que durante la actividad física permanezcan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, y eso se produce por un mecanismo físico, ¿ok? Quien estimula el flujo sanguíneo de las venas es la contracción de los músculos de la pantorrilla. Cuando estamos sentados, los músculos de la batata, por decirlo así, de la pantorrilla, de la parte inferior de la pierna, no se producen. Al igual que si estamos de pie sin movernos. Por eso el personal militar, el personal médico, enfermería, peluqueras, maestros, conductores, ingenieros van a tener una alta incidencia en el desarrollo de insuficiencia venosa. Siempre se presenta con síntomas, doctora, esa insuficiencia. No siempre, pero la mayoría de las causas que hacen que el paciente acuda a la consulta es el desarrollo de síntomas. ¿Cuáles van a ser esos síntomas? En orden de aparición y de frecuencia, es decir, cuáles son los más frecuentes, va a ser la pesadez de las piernas, el dolor, la sensación de ardor de hormigueo, sensación de que la pierna está caliente, aumento de la temperatura local de la pierna. Puede haber escozor o prurito, que es la comezón que el paciente refiere, y muchas veces hay muchos pacientes que acuden por los efectos estéticos que tienen, especialmente las mujeres. Las mujeres son las que tienen mayor frecuencia de presentar insuficiencia venosa, y usualmente las primeras etapas se va a caracterizar por la aparición de esas arañas vasculares. Inicialmente no presentan síntomas, pero se ve dilatada, y eso es lo que hace que es importante en eso de las arañas vasculares, porque hay una teoría, no sé qué tan cierto es, y ahora aprovechando que está, de que algunos dicen que al inyectarlas para desaparecer esas arañas por la causa estética que le molesta a la mujer, tiende a reproducirse más, tienden a empeorar el problema de circulación. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que antes de optar por la escleroterapia de las varices o por inyectar las varices, debemos hacer una evaluación concienzuda de lo que es la enfermedad venosa en ese paciente, porque tenemos una clasificación de la insuficiencia venosa que va a ir en escalada dependiendo de la aparición de síntomas y manifestaciones clínicas en el paciente. Cuando estamos en la etapa 0, el paciente no va a presentar sintomatología, ¿ok? No va a presentar, puede presentar ya en el estadio 1 la aparición de venas, arañas vasculares, ¿ok? En el estadio 2 van a aparecer
venas reticulares, que son unas venas de mayor calibre, usualmente de 2 a 4 milímetros. En el estadio 3 vamos a tener presencia de edema en miembros inferiores. Estadio 4, cambios tróficos, y cuando eso me refiero a cambios que se ven desde el punto de vista estético en la piel, que pueden incluir... ¿Qué es lo que cambios tróficos? Va a haber cambios o daños estructurales a nivel de la piel, en las piernas. Se ve como dura, pergaminada. Exacto. Puede haber fibrosis, que es cuando la piel se pone dura. Puede haber cambios de coloración, que se ve un oscurecimiento de la piel, que inicialmente va a ser un color ocre y luego va a ir progresando a hacerse más violáceo y oscuro, y fibrosis, que es cuando ya se pone duro. La piel se torna débil y posteriormente pueden aparecer las úlceras. ¿Y a qué viene esta clasificación? Es importante porque cuando decidimos hacer la escleroterapia de las venas, debemos de valorar si el paciente en qué estadio clínico está. Si es un paciente que tiene venas reticulares y arañas vasculares y no tiene daño valvular del sistema venoso superficial propiamente dicho, que son las safenas y las el sistema de las safenas, tanto mayor y menor, y sus colaterales, pues podemos inyectar las venas y ellas van a desaparecer. Okay. Si aumenta la presión venosa porque hay una condición preexistente de que las venas del sistema superficial están dañadas, entonces vamos a inyectarla y van a aparecer nuevamente. Pueden aparecer las mismas venas por un aumento de la presión, porque el medicamento lo que produce al inyectarlo es una fibrosis química dentro un daño del endotelio dentro de la vena que obliga a que se cicatrice. Pero si mantenemos... ¿Y eso es saludable, esclerosar un endotelio? Bueno, son venas muy superficiales y pueden no tener repercusiones, pero pueden aparecer complicaciones si no se desarrolla una técnica adecuada. Porque si el medicamento se inyecta fuera del endotelio vascular, puede producir necrosis y úlceras a nivel de la piel. Eso significa, doctora, que antes de hacer eso, que lo hacen mucho a nivel de estética, ¿no? Sí. Debe de llevar un dúplex arterial y venoso de miembros inferiores. Bueno, está bien. Vamos a responder esta pregunta para irnos a una pausa. Claro. Y vamos a dejar también una preguntita más adelante con el doctor Pablo. Adelante, doctora. ¿Puedes responder antes de irnos a la pausa? Te dicen que si implica hacer una evaluación. Claro que implica hacer una evaluación, es lo más prudente. Deben de ser, desde el punto de vista médico, no podemos vender resultados estéticos solamente, ¿ok? Lo éticamente prudente es explicarle al paciente cuáles son las repercusiones de la escleroterapia, cuándo es adecuado realizarla, y en caso de que el paciente tenga insuficiencia venosa superficial, pues darles las opciones de tratamiento previo a la parte estética del paciente, porque a la larga puede desarrollar complicaciones mayores que en realidad son las que comprometen el estado socioeconómico y productivo del paciente. Excelente. Dejamos la preguntita de Pablo al aire. Vamos a hacerla, Pablo, para cuando regresemos ella te responda. Bueno, lo que la doctora Giselle Denise Rivera Echavarría acaba de decir, me acuerda un libro de un gran neurocirujano que se titula Nunca hagas daño. Nunca hagas daño. O sea, en ese tipo de paciente que realmente no amerita un tratamiento, valorar otras opciones. La pregunta mía va dirigida a esa población, dentro de los cuales me incluyo, por personal médico, enfermería, militares, personas que trabajan en salones de belleza. ¿Hay algún tratamiento preventivo que puede usarse para evitar o disminuir la incidencia de este tipo de problemas en esta población? Bueno, nos vamos a la pausa. Llévatelo, Cundo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11:36. Continuamos en la receta médica de la Z, miércoles cardio-urológico. Así es, Vamos a repetir Roberto. la preguntita, sí, doctor. lo que comentaba antes de irnos a la pausa es una joya del libro para mí, de Ante todo, no hagas daño, de Henry Marsh, un neurocirujano que cuenta su vida. Y la doctora hablaba precisamente de ese tema, y creo que una de nuestras funciones aquí es orientar a la ciudadanía y que traten siempre de buscar un profesional certificado antes de someterse a cualquier procedimiento.
y hoy en día es fácil saber cuando un profesional, no importa del área que sea, es certificado, porque ustedes entran a Google, buscan la página de esa profesión y en la sociedad o en la asociación a la cual pertenece, en este caso la doctora Giselle Denis, van a ver que es una cirujano cardiovascular certificada. Entonces, esos son los profesionales que deben visitar ante una situación de un problema vascular. Recordar que la doctora Giselle está en el Instituto de Cardiología y es un privilegio para Higüey tener una profesional de este nivel, de verdad, porque son pocos. Claro. Y la doctora también da servicio en la clínica Virgilio Sedano de Higüey, o sea que los higüeyanos deben sentirse bien con una profesional de esta talla que le dé servicio también a la ciudad. Y la pregunta que hice fue que si podríamos usar algún tratamiento, algo preventivo para esta población que podría sufrir de un problema vascular en algún momento, como son los militares o las personas que trabajan en salones de belleza y el personal de salud en términos general. Claro. Siempre es bueno individualizar los casos, pero si tengo que hablar de manera general, es importante que el personal que está expuesto, ya sea porque dura mucho tiempo de pie o sentado, tenga los apropiados intervalos de descanso o de ejercicios. Hay ejercicios muy sencillos que se pueden hacer durante ese periodo laboral que pueden mejorar lo que es el drenaje venoso. En el caso, la flexión y extensión de la pierna, del pie, pararse sobre la puntilla de los dedos, de los pies. Si estás de pie, si eres profesor, tratar de deambular. También existen otros mecanismos como son el uso de medias de compresión elástica. Okay. Sin embargo, es importante que traten de verse con algún especialista o médico que esté entrenado en el área, porque existen muchos tipos de medias de compresión y cada una tiene su indicación. Existen medias profilácticas para ese personal que dura mucho tiempo de pie, existen medias profilácticas para pacientes diabéticos. Recordamos que los pacientes diabéticos también sufren de enfermedades por afectación de la microcirculación y puede coexistir con insuficiencia venosa. De hecho, la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia venosa. Y existen medias para los diferentes estadios de la enfermedad venosa como tal, ya sea en un estadio inicial, en un estadio grado 1, grado 2, grado 3. Y no son incómodas porque la gente se queja mucho. Claro. Primeramente, las medias de compresión tienen un material elástico y tienen poliéster. En los climas calurosos del trópico son un poquito incómodas. Hay algunas casas comerciales que se han abocado a desarrollar medias que tengan mayor contenido de algodón, pero que no pierdan esa capacidad de compresión, porque lo que nos da la compresión es el material elástico, el algodón no es elástico, pero proporcionan mayor conservación de lo que es la humedad de la piel. Claro. Y de lo que es la compresión per se. Sí existen medias de compresión profilácticas que tengan una compresión inicial de 15 a 20 milímetros de mercurio, generalmente hasta la pantorrilla, a menos que el paciente tenga alguna condición persistente que lo haga más propenso a desarrollar insuficiencia venosa. Por eso digo, no me gusta generalizar, hay que individualizar cada caso, pero sí hay que hacerle de conocimiento a la población de que existe un tratamiento preventivo y que de hecho el Ministerio de Salud debería abocarse a manejar la medicina desde un ángulo preventivo. Todo aquello que pueda evitar que los pacientes deterioren su capacidad funcional a largo plazo por salud y por ende su capacidad productiva, pues va a ser en beneficio tanto de la población como a nivel del gasto público. ¿Okay? Es bueno no olvidar también de las poblaciones expuestas a esta enfermedad de la circulación. Eso es lo que se conoce como problemas de circulación. Las personas que trabajan en oficinas, en bancos, los cajeros también, las personas que venden en los colmados, que permanecen muchas horas de pie, y esto puede ayudar el hacer los ejercicios que mencionabas antes,
y acudir a un vascular, que es quien puede diagnosticar de forma simple, ¿verdad? Que la doctora nos va a explicar con qué se puede ayudar, qué herramienta o apoyo diagnóstico puede tener para poder detectar que hay un problema de circulación. Yo tengo entendido que las medias, así como dicen, hay una forma ahora que han traído que es como unos calzadores, porque es bastante incómodo. Aunque tú pongas a otra persona a colocártela, es muy fuerte, es incómodo. La mayoría de nuestros pacientes cuando van a consulta y les preguntamos por sus medias, Mildred está ahí, nunca se la usan, nunca se la ponen. Sí. Entonces queremos saber con qué método diagnóstico simple y no invasivo se puede detectar esta enfermedad. Luego de esta respuesta nos vamos con el público. Adelante, doctora. Primero, en el examen físico vamos a determinar en paciente en bipedestación de pie si hay regurgitación venosa, si hay llenado venoso. Okay, vamos a ver las características de la piel, si hay edema, hinchazón de la pierna, cambios de coloración, disminución del vello distal, resequedad de la piel, las venas reticulares, las arañas vasculares, también todo un mecanismo que hay algunos ejercicios que podemos hacer en el consultorio, algunas técnicas para diagnosticar cuando hay niveles de reflujo, pero el método más ampliamente usado es el diagnóstico por imagen con ecografía Doppler. Un Doppler venoso. Un Doppler venoso. Ahí vamos a tener todo lo que son los valores de, primero, si las válvulas están insuficientes, cuánto es el nivel de reflujo, la dilatación, los calibres venosos, cuáles son las venas, las perforantes que están comprometidas o no, si el sistema venoso profundo o el sistema venoso superficial, ambos están comprometidos. Todo eso lo podemos ver en un buen Doppler. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Sí, buen día. Excúsenme que yo le llame. No es para la cuestión, es dar una noticia de que me acabaron de llamar que la mamá del doctor Leonel Fernández murió. Bueno, vamos a tratar de confirmar esa información, mi señor, y gracias por comunicarse con nosotros y transmitirlo. Delicado. Vamos a confirmar esto. Buenos días. Receta médica. Adelante. Quiero preguntar a la doctora que en una ocasión yo me estaba bañando y si no es porque un nietecito mío de 3 años me dice, mamá, ¿y qué es eso? Y cuando yo miro, es una simplicidad que ni siquiera se veía en el tobillo, como si fuera una pequeñita de la que le salen a uno la pierna. Yo tuve que ir a un centro médico porque no paraba y ni se veía. ¿Por qué tienden a romperse? Yo me estaba bañando, era. Sí. Adelante, doctora. ¿Qué nos puede decir? Una de las causas principales por las que los pacientes acuden por el sangrado venoso espontáneo, ¿ok? De las piernas. De las piernas. Cuando los pacientes tienen venas reticulares muy superficiales o venas dilatadas de gran calibre y la piel que protege esa vena se va debilitando, cuando hay un aumento de la presión venosa, se distiende la pared venosa y estalla y produce el sangrado. Es como una vejiga, yo la lleno de agua hasta llega un momento que se rompe, ¿ok? Lo que protege a ese vaso capilar, a esa vénula de producir un sangrado externo es la piel, pero si la piel se debilita por el mismo proceso de la insuficiencia venosa, cuando tenemos disminución del tejido graso debajo de la piel, lipodermatoesclerosis se llama una condición que se ve en los estadios avanzados de enfermedad venosa, pues entonces se puede producir el sangrado venoso. Y es un sangrado profuso, ¿ok? Puede ser, puede requerir incluso transfusión si el paciente no acude a una asistencia médica. En realidad, con simple compresión de la vena se produce el parado, ¿ok? Se produce parado del sangrado. Pero en ocasiones esa compresión debe de ser prolongada y ya luego verificar si hay una ulceración completa de la pared o solamente fue un pinchito. Buenos días, receta Buenos médica. días. Adelante. Yo le iba a decir a la doctora que yo tengo 80 años. Sube un poquito la voz, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Me puse las 2 vacunas hace 6 meses y pico, las 2 vacunas. Y hoy fui y me puse la tercera. ¿Usted cree que no me haga daño nada? Ay, pero No. ya eso, doña. Realmente no.
Eso no está estipulado. No está estipulado. Sí, tanto la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, pidió a los gobiernos que fueran cautos, ¿no? Porque todavía sabemos que por razones entendibles no hay estudio a largo plazo que digan si hace daño tal por esto, por lo otro, a qué persona, pero bueno, ante la evidencia de la pandemia y del avance y de las muertes, pues se ha aconsejado la tercera dosis. Y las variantes. Exacto, sobre todo las variantes, Y exactamente. además ya se la puso. Y ya usted se la puso, doña, así que... Buenos días. Vamos a observar que le vaya bien. Buenos días, Mr. Roberto. Saludos. Víctor Adriano Espíritu Santo de Higüey, provincia La Altagracia. Adelante. Felicitar a la doctora que está en nuestra provincia. Esperamos que permanezca ahí en la clínica Sedano por muchos años más y pueda recibir las atenciones especiales de esa distinguida dama. También quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué será de los choferes que utilizan el volante varias horas en el día, casi 24 horas? Y yo conozco un amigo que se le ha presentado una parte negra en el puente del pie derecho. ¿Qué usted recomienda para esa solución de esa patología? Muchas gracias y felicidades, Roberto, por tu espacio. Adelante. El placer es mío, muchísimas gracias. Mire, para los choferes es conveniente que tomen medidas de precaución y preventivas. Una de ellas es el uso de medias de compresión elástica a las rodillas. Pero aunque estén sentados. Aunque estén sentados, claro, porque el aumento de la compresión distal va a promover el flujo sanguíneo, aunque no haya una contracción de la pantorrilla, ¿ok? ¿La pantorrilla qué es? El jarrete. Tienes que hablar, que la gente te entienda. Porque, claro. Si tú dices pantorrilla, nadie te entiende. Ahora, de que tú dices jarrete, ya todo el mundo, el pueblo sabe lo que es. No hay problema. Cuando se presentan ulceraciones a nivel del tobillo, que es el área más frecuente donde se producen las úlceras venosas, y como dato importante, de todas las úlceras que se producen en las piernas, el 75% son venosas, ¿ok? Y se pueden complicar en caso de pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos o con falla renal, porque son de difícil manejo. Es conveniente que asista a la consulta de un vascular o de un cirujano cardiovascular para una evaluación individualizada. Que no son muchos ustedes. No somos muchos. ¿Cómo cuántos son, doctora? Bueno, cirugía cardíaca somos alrededor de 36, pero en cirugía vascular son más. Lo que pasa es que hay varias ramas dentro de lo que es la cirugía vascular periférica. Hay varias ramas de las especialidades que la cubren. Están los angiólogos, están los cirujanos vasculares y están los cirujanos cardiovasculares. ¿Y los endovasculares? Los endovasculares son vasculares, ¿sí? Vascular y endovascular. La Sociedad de Cirugía Vascular Periférica y Endovascular. ¿Y qué es lo que significa endo? Endovascular es cuando resolvemos los problemas de origen vascular dentro del vaso, ya sea por cateterismo usualmente, ¿ok? Como en la aorta. Como en la aorta, exacto. Entonces, volviendo a la pregunta del señor, hay que evaluar la úlcera de ese paciente porque hay que tomar varias medidas para protección de infecciones y para corregir el defecto. Importante saber que un 50% de todas las úlceras venosas pueden cerrar en menos de 4 meses. Pero lo preocupante es que hasta un 20% pueden durar más de 2 años abiertas si no reciben tratamiento. Y hasta un 8% pueden durar más de 5 años. Por eso ven muchos casos de pacientes que dicen, yo tengo una úlcera que no se me cierra. Claro. También hay una tasa de recurrencia, es decir, que reaparezca la úlcera una vez haya sanado de un 6 a un 15%. Es decir, que esa persona que a lo mejor duró 2 años con una úlcera abierta, se cierra y tiene un 15% de que le vuelva a aparecer si no recibe la atención adecuada. Si el paciente recibe tratamiento y lleva el tratamiento recomendado durante el periodo que tiene la úlcera activa y ya cuando la úlcera ha cicatrizado, el chance de que vuelva a aparecer es menor. Y el tiempo en que cierre la úlcera también es menor. Muy bien. Buenos días. Receta médica. Buenos días. Adelante.
Una pregunta a la doctora. Yo tengo un Doppler recto. ¿Qué es más conveniente visitar, un cardiovascular o el cirujano vascular? ¿Puedo captar la pregunta, doctor? Sí, adelante. sí. Puede asistir tanto a un cirujano cardiovascular como a un cirujano vascular. Ambos ven patologías venosas y arteriales. ¿Okay? Ambos están entrenados para manejar ese tipo de pacientes. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que es el sistema venoso periférico, al sistema venoso, al sistema vascular periférico. La única diferencia que hay entre un cirujano vascular y un cirujano cardiovascular es que el cirujano cardiovascular tiene un entrenamiento en cirugía cardíaca. Exacto. Buenos días, receta médica. Buenos días. Qué bueno. Te estoy llamando porque yo soy una persona que tengo más de 10 o 15 años usando la media para la varices. Y entonces me tuve que mudar aquí a la provincia de Altagracia y no encontraba un médico cardiovascular aquí. No, ya te Tengo un año y pico que no visito. Entonces, ¿cómo es el nombre de ella en verdad aquí en la Sedano? A ver si yo la consigo a ella. Giselle Denise Rivera Echavarría. ¿El horario que ella tiene ahí es diario o es un día a la semana? No. Sí, porque así, aquí los médicos especialistas es un día a la semana que pasan por la clínica. Ay, doña, por favor. Sí. Mire, yo tengo 2 años, 1 año y pico de pandemia. Yo no he ido más nunca al cardiovascular porque no he podido volver a Santo Domingo. Ya usted va a tener su problema resuelto, no se me preocupe. extraña que ahora yo la oiga que esté en la Sedano, que es donde yo voy. No, y algo muy importante, doña, ella dijo desde el principio que ella ama a Higüey. Ya usted sabe. Ok. Usted es su gente. Exacto. Sí. Buenos días. Adelante. Adelante. Sí, los días de consulta, doctora. Yo estoy disponible en la Sedano los jueves en la mañana. Yo comienzo a ver pacientes en la mañana hasta que termino. Inicialmente yo daba consulta todos los días de la semana allá, pero por cuestiones de técnica, que tengo que venir a Santo Domingo a cirugía cardíaca, pues entonces decidí limitar los días. Sin embargo, en la clínica el doctor Virgilio Senado se ha preocupado de que haya un vascular por lo menos todos los días de la semana. Es decir, allá tenemos otros compañeros que trabajan lunes, miércoles, jueves y viernes. Hay consulta de vascular. Qué bueno. Buenos días, receta médica. Muchas gracias, querido Roberto. Un saludo para ti y para los especialistas. Un tema muy importante. Y yo quiero preguntarle a la doctora lo siguiente. Doctora, en el caso particular, que una persona sea diagnosticada con insuficiencia venosa profunda pero leve, es decir, ese estadio, usted estuvo hablando al principio de algunos de las etapas, es una persona masculina de más o menos 43 años, tiene una vida deportiva activa y una sana alimentación. ¿Algunas recomendaciones y pronósticos que usted pueda dar a la luz de lo que dice la ciencia? Adelante. Sí, en relación a la insuficiencia venosa profunda debemos de diferenciarla del sistema venoso superficial. Puede dar la misma sintomatología, pero el desarrollo de síntomas va a ser un poquito más tardío en el caso de la insuficiencia venosa profunda. El manejo esencial es el mismo, ¿ok? Terapia de compresión, se pueden utilizar venotónicos, va a haber cambios en lo que es la dieta, actividad física. En el caso de los hombres no es tan difícil porque en el caso de las mujeres también tenemos el asunto de los anticonceptivos orales que están relacionados a un aumento de la incidencia de insuficiencia venosa. Pero si mantiene los cambios de ejercicios, mantiene una dieta saludable, un peso saludable, actividad física que incluya contracciones musculares de las piernas, también tener en cuenta que el abuso de los ejercicios con pesas puede desarrollar un aumento en el calibre venoso, porque hay un aumento en el aporte arterial y se produce un éxtasis venoso, un acúmulo de sangre en las piernas que debe ser drenado. Por eso, el paciente después de una actividad física extenuante puede presentar dolor e hipertermia, aumento de la temperatura local a nivel de las piernas. Es bueno siempre que esté al tanto de cualquier cambio que se pueda producir a nivel de la piel, a nivel de las piernas,
si presentan nuevos síntomas, qué tan frecuentes son, para que entonces pueda acudir a una consulta a tiempo. Y si tiene que llevar algún tipo de tratamiento, pues entonces individualizarlo en ese momento. Doctora Rivera, ¿cuándo se decide colocar antiagregante plaquetario o aspirina o cualquier otro antiagregante a un paciente con insuficiencia venosa? ¿Es cierto que todos deben de tomar aspirina? No es necesario en las primeras etapas. De hecho, el uso de antiagregantes plaquetarios está más asociado a enfermedades arteriales que a enfermedades venosas. Sin embargo, hay condiciones dentro de la insuficiencia venosa, por ejemplo, pacientes que han presentado tromboflebitis o pacientes que han presentado trombosis venosa profunda, que después del tratamiento con anticoagulación se le puede cambiar a un régimen con antiagregación, dígase aspirina. Pero ¿Está indicado en pacientes con insuficiencia venosa? No está indicado per se en el tratamiento de la insuficiencia venosa. Cuando el paciente presenta complicaciones por la insuficiencia venosa, como las que ya mencioné, se puede optar por asociar un antiagregante plaquetario, especialmente en los pacientes que hayan tenido antecedentes de tromboflebitis o de trombosis venosa profunda. ¿Y anticoagulante? Anticoagulante cuando el paciente tiene trombosis venosa, es decir, cuando se forma un coágulo dentro de la vena que obstruye el flujo sanguíneo, hay que darle tratamiento anticoagulante al paciente. Porque la gente le gusta suspenderlo. Claro. El tratamiento para trombosis venosa profunda está estipulado por 6 meses y dependiendo de las causas se puede extender a 1 o 2 años. Bueno, vámonos a una pausa. Tenemos muchísimas llamadas. Al regreso vamos a tomar algunas llamaditas más. Cundo.